Hoy día entonces vamos a desarrollar medicina preventiva como parte del todo que es la parte de salud pública. Lo hemos dividido más o menos de esa forma. Vamos a, sin mayor preámbulo, iniciar esta conversación un poquito recordando lo que son los niveles de prevención. A veces cuando hablamos de prevención solamente se nos viene a la cabeza la parte de prevención primaria, pero en realidad la prevención primaria es una parte de lo que es niveles de prevención. Hay más cosas que hay que hacer. Ya, en ese entender no hay mejor cosa que hablarlo de forma objetiva y si es posible con ejemplos para que esto más o menos como concepto quede grabado. Yo sé que la mayoría ya lo conoce, quizá todos, pero igual hay que darle nombre y sobre todo identificar en la pregunta qué cosas nos están intentando que respondamos como alternativa. Miren, en realidad, si bien es cierto, lo que más se usa son los tres primeros niveles, o sea, prevención primaria, secundaria y terciaria, pero hay que recordar también que existe una prevención cuaternaria. ¿Ya? Y básicamente va a lo largo de lo que es el proceso de enfermedad. Vamos a ser un poco más claros. Prevención primaria. ¿Ya? Prevención primaria, en palabras simples, es evitar que aparezca la enfermedad. ¿Ya? Prevención primaria, evitar que aparezca la enfermedad. Entonces, por eso dice aquí minimizar los factores de riesgo y la aparición posterior de enfermedades. Por ejemplo, cuando fumigamos, ahora que el dengue está de moda, con la idea de que disminuyan los casos de dengue, estamos haciendo prevención primaria, ¿no? Para evitar aparición de nuevos casos de dengue. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos campañas para que la gente no fume, ya, ese mismo acto podría ser prevención primaria, como no también. En las personas que no tienen ninguna patología o nunca han fumado, vendría a ser prevención primaria. Pero en las personas de repente que ya fuman y hasta tienen problemas en el pulmón, ya no es prevención primaria. Justamente eso es lo que tienen que diferenciar en las preguntas. ¿Ya? Pero básicamente es eso. Prevención primaria no es otra cosa que trabajar sobre los factores de riesgo para las enfermedades para evitar que éstas puedan aparecer. ¿Ya? Luego viene la prevención secundaria, miren, y van a darse cuenta en qué nivel como peruanos estamos trabajando. Prevención primaria no, poco, o realmente poco. Vamos a ver a la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz de la enfermedad. Mucho se habla, por ejemplo, de la famosa mamografía. ¿Para qué hacemos la mamografía? ¿Para evitar que haya cáncer de mama o para diagnosticarla a tiempo? Es para diagnosticarla a tiempo, o sea, ni siquiera estamos previniendo. Ya es prevención secundaria eso, ni siquiera es primaria. ¿Ya? Cuando decimos hazte la prueba del VIH, ahora que se viene el 1 de diciembre, el Día Mundial del VIH, ¿qué estamos intentando? ¿Prevenir el VIH? No, estamos queriendo diagnosticar tempranamente. O sea, lo que nos parece que estamos haciendo como un acto de prevención, haciendo el máximo esfuerzo, estamos ya en prevención secundaria, cuidado. O sea, aquí básicamente es el diagnóstico precoz de la enfermedad, hasta el despiste de glaucoma, cosas por el estilo, ¿no? Prevención secundaria. O sea, aquí no evitamos la aparición de la enfermedad, aquí lo que intentamos es diagnosticarla lo más precozmente posible. ¿Ya? Y a veces partimos ya de aquí y nos olvidamos de la primaria. Luego viene la prevención terciaria, que no es otra cosa básicamente que el tratamiento, ¿no? Ya no solo diagnóstico, sino tratamiento, lo más precozmente posible, con la idea de que no aparezcan complicaciones. Por ejemplo, en una anciana, una infección urinaria alta, tratarla lo más pronto posible, ¿no? ¿Para qué? Ya no se puede prevenir que aparezca, ya no sería primaria, ya no se puede diagnosticar de repente tan precozmente, ya está instalada. Es una prevención terciaria, ¿para qué? Para evitar que haga sepsis, para que haga un shock séptico, para evitar que haga problemas de ese tipo. ¿Ya? Eso es prevención terciaria. Por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento correcto de la tuberculosis también vendría a ser una prevención de tipo terciaria. ¿Qué estamos haciendo? No estamos evitando que aparezca la tuberculosis, ¿ya? Ya no tenemos que ver en la prevención secundaria que vendría a ser el diagnóstico, sino básicamente estamos intentando tratar y tratarlo correctamente para que no se haga drogoresistente, para que no tenga secuelas en el futuro, etcétera. Estamos haciendo prevención terciaria. Entonces yo creo, al menos para concepto mío, y yo creo que la mayoría va a compartir esa idea, de que la mayoría de las veces nosotros, al menos en nuestro medio, trabajamos en prevención terciaria. Intentamos diagnosticar correctamente y dar un tratamiento adecuado. Ni siquiera hacer un diagnóstico precoz, sino un diagnóstico correcto. En eso todavía estamos nosotros. Todavía no hemos descendido a la prevención secundaria para decir diagnostiquemos precozmente.
¿no? Por ejemplo, en el caso de los casos de VIH, la mayoría se diagnostica no tan tempranamente, ni siquiera ya es prevención secundaria, en todo caso es una prevención terciaria, evitando ya los riesgos para producir complicaciones, ¿no? Partiendo de la enfermedad, ¿ya? Terciaria de tratamiento, acuérdense, T de tratamiento, ¿ya? T de tratamiento, T de terciaria, T de tratamiento. Todo lo que sea tratamiento correcto viene a ser prevención terciaria, ¿ya? T de tratamiento, T de terciaria, no se olviden. Hay preguntas que son un poquito confusas, ¿ya? Y eso es lo que justamente tenemos que enfrentar y definirlas bien. Creo que en la prevención primaria y secundaria no hay ningún problema. Primaria es para que no aparezca enfermedades, secundaria es diagnosticarlas tempranamente. Y luego viene la prevención cuaternaria, o sea, cuando ya el daño está hecho, intentar rehabilitar. Esa es una prevención cuaternaria, ¿ya? Por ejemplo, una persona con un desorden vasculocerebral, ¿no? Que ha dejado secuela, digamos una hemiparesia secuelar, esa rehabilitación que se hace para intentar de que recobre por lo menos parcialmente su función motora, es una prevención cuaternaria. En ese mismo ejemplo, ¿cuál sería la prevención primaria? Sería evitar el accidente vasculocerebral. O sea, tendríamos que trabajar ahí en sobrepeso, en tabaquismo, en sedentarismo, ¿no es cierto? En, de repente, síndrome metabólico, o sea, evitar que aparezcan los posibles desencadenantes de ese desorden vasculocerebral. Eso sería primaria. Secundaria vendría a ser apenas estamos nosotros detectando que es posible que se esté instalando ese desorden vasculocerebral, diagnosticarlo antes que el mismo paciente incluso pueda darse cuenta por completo. Es bastante complicado, pero eso sería una prevención secundaria. La terciaria vendría a ser tratarlo correctamente. No es suficiente diagnosticarlo, hay que tratarlo correctamente. Ya, eso vendría a ser una prevención terciaria, ¿no? Terciaria con T de tratamiento, ¿no? Y la cuaternaria vendría a ser justamente la rehabilitación. Entonces son varios niveles, ¿ya? Varios niveles. Antes de seguir avanzando, les pongo el ejemplo, no está entre las preguntas, pero les pongo el ejemplo de una pregunta que vino, no me acuerdo qué año ha sido, entre estos últimos 3 años. Decían que un policía interviene a un conductor ebrio que está conduciendo su carro en estado de ebriedad. Y la pregunta era qué tipo de prevención está haciendo. Y había esas alternativas, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y de verdad, o sea, echa a la confusión, porque uno diría, si ya está ebrio, no está previniendo nada, ¿no es cierto? Pareciera, ¿no? Pareciera decir como que una primaria vendría a ser evitar que ingiera bebidas alcohólicas, ¿no? Y la respuesta era, por si acaso, prevención primaria. Entonces tú tienes que enfocar ahí qué cosa es o cuál es el objetivo de esa intervención que está haciendo. El policía no lo está interviniendo para que deje de ingerir bebidas alcohólicas, lo está interviniendo para evitar que haya un accidente. ¿No es cierto? Ese es el objetivo del policía de tránsito. Entonces está adelantándose a los hechos, está adelantándose al accidente, trabajando ¿dónde? En los factores de riesgo para ese accidente, que vendría a ser justamente que la persona esté conduciendo en estado de ebriedad. Y ojo, la respuesta era prevención primaria. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy? Cuando enfrenten una pregunta de este tipo, ustedes tienen que asumir cuál es el objetivo de esa intervención que se está haciendo, ¿ya? Para prevenir qué, ¿ya? O sobre qué está actuando, ¿ya? Más o menos me dejo entender, ¿no es cierto? O sea, tengan un poco de cuidado cuando respondan a ese tipo de preguntas. Por eso les decía, puede parecer un tema sin mucha importancia, pero les puede robar puntos si es que no lo observamos bien. En realidad es cuestión de practicar nada más. Entonces tenemos varios ejemplos, ¿no? Y cualquiera de esas podría ser preguntas de examen. Por ejemplo, cuando les dicen, háganse el autoexamen de mamas. Es una forma de prevenirlo, ¿cierto? Pero ¿prevenir qué? ¿Qué estamos intentando? Haciéndose el autoexamen de mamas, ¿vamos a evitar de que aparezca un cáncer de mama? ¿O lo que intentamos es diagnosticarlo precozmente? ¿Qué tipo de prevención sería? Secundaria. ¿Ah? Es una prevención secundaria, ¿no? Cuando se fluoriza las piezas dentarias, ¿qué estamos intentando hacer? ¿Qué tipo de prevención sería? ¿Evitando qué cosa? ¿Que aparezca qué?
la caries. Por lo tanto, estamos antecediendo al mismo hecho. Eso sí es una prevención de tipo primaria, ¿ya? Cuando inmunizamos, ¿prevención de qué tipo? Igualito, ¿no es cierto? Es prevención primaria. Estamos evitando que aparezcan las enfermedades. ¿Ya? Entonces, eso, y no son muchos ejemplos, ¿ah? Sobre casi lo mismo tiende a preguntarse, porque diríamos justamente eligen esas que podrían de alguna manera ser confusores, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Dice, señale lo cierto respecto a la promoción de la salud. ¿Ya? Un tema que de repente no nos gusta escuchar mucho, ¿no? O sea, nos gusta más la ciencia, nos gusta la evidencia, nos gustan dosis, ¿no? Así nos han formado y así nos gustan también las cosas. Pero también esto es parte de la medicina, ¿no? Promoción de la salud, dice. ¿Qué entienden por promoción de la salud? Porque promoción de la salud, la mayoría lo ha hecho en el momento que realiza el SERUMS, por ejemplo, ¿no? O cuando se trabaja en un establecimiento de salud, también en un centro de salud, lo que se intenta como parte de las actividades también es promoción de la salud. Claro que la parte recuperativa también. ¿Qué entiende por promoción de la salud? Promoción de la salud es justamente promover estilos saludables, ¿no es cierto?, de vida que eviten la aparición de enfermedades. Eso es promover la salud, ¿no? No es recuperar la salud, sino evitar que aparezcan enfermedades. ¿Y en qué grupo de personas evitamos que aparezcan enfermedades? ¿En los que están enfermos? No, ¿no es cierto? Tendría que ser en las personas que están sin la enfermedad, ¿no? En ellos tenemos que evitar que aparezcan enfermedades. En las que ya la tienen, bueno, ya la tienen, ¿no? Entonces, más o menos con ese concepto, a ver, analicemos qué cosas nos dicen. Señale lo cierto, dice, respecto a la promoción de la salud. Dice, comienza con personas que necesitan una rehabilitación para integrarse a la comunidad. Rehabilitación vendría a ser qué tipo de prevención. Cuaternaria. ¿Creen que ahí sería promoción de la salud? O sea, en la rehabilitación. Muy absurda la alternativa, ¿no es cierto? La siguiente dice, no trabaja con personas. Tampoco. O sea, si hablamos de salud, hablamos de personas. El siguiente dice, comienza con personas que tienen riesgo y una patología. Hasta que tienen riesgo, está bien, ¿no? Al decir que tienen la patología, ya está hablando de que la enfermedad está presente, ¿no? Ya no es promoción de la salud. Dice, comienza con personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad y busca crear medidas en la comunidad. ¿Ya? Medidas en la comunidad, dice. Bueno, podría ser hasta cierto punto donde dice que tienen riesgo de padecer una enfermedad, pero las medidas no se buscan en la comunidad, sino en cada persona, cuando se trata de promoción de la salud. Y esta de acá es mucho más clara y dice, comienza con personas que están sanas. Alguien diría, con los sanos no tengo nada que hacer, porque esa es la idea errónea que podríamos tener de lo que es medicina, ¿no? Personas sanas no hay medicina, y al contrario, ¿no? Claro que hay, el primer nivel de atención. Entonces esto que dice comienza con personas que están sanas es justamente la respuesta, porque para ustedes promoción de la salud es prevención primaria, es lo mismo, ¿ya? Prevención primaria. Trabajar con los factores de riesgo, evitar que aparezcan enfermedades. Si yo quiero evitar que aparezcan enfermedades, supongo que la persona está sana y quiero quiero evitar que aparezcan enfermedades. Entonces, ¿dónde debo de trabajar? Justamente en la población sana. Esa es la idea de promoción de la salud, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es esa que está ahí. Comienza con personas que están sanas. Esta es una pregunta que ya vino en algún examen. Ya así tal cual con puntos y comas como está. Ya, y fíjense que pareciera pues una cosa entre aburrida y hasta mal planteada para los que ya están cansados dando el examen, ¿no? Pero en realidad no, o sea, es una cosa bastante sencilla, ¿ya? Entonces, promoción de la salud es atención o prevención, perdón, primaria, no se olviden. Hay niveles, ¿no? Justamente como resumiendo lo que ya hemos conversado. Mira, en atención primaria se intenta reducir los nuevos casos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los nuevos casos. En la secundaria ya tenemos los casos actuales, ¿ya? O sea, aquí se trata de diagnóstico. Puede ser ese el tipo de enunciado, ¿no? Casos actuales, ya son los casos que están presentes, ¿no? Y la prevención terciaria es disminuir las complicaciones, es obvio, ¿no? Tratas para evitar complicaciones. Como les digo, algunos consideran 3 nada más. Todavía ahí está la cuaternaria, que es rehabilitar.
Fíjense en la pirámide, esto es lo que debiera suceder, ¿ya? En la prevención primaria deberíamos incluir a toda la población, ya con todos ellos deberíamos de trabajar, con la idea de que los que se enfermen ya no sean todos, sino pocos, ¿no es cierto? Entonces, esos pocos vendría a ser la prevención secundaria aquí, o sea, diagnosticarlos precozmente, ¿ya? Y la terciaria para evitar complicaciones ya deberían ser menos aún. Esa es la idea, ¿ya? Eso es lo que se debería hacer. Y para lograr eso se tiene que trabajar literalmente al revés, o sea, deberíamos trabajar más en prevención primaria. No se trata tanto de equipar, no se trata tanto de sofisticar, no se trata tanto de ultra especializar, sino trabajar a nivel de prevención primaria. Y alguna vez creo les hice ese comentario. La actividad del médico general es muchísimo más importante de lo que nos hacen creer. ¿Ya? Esa tendencia a la especialización que tenemos en nuestro medio y que todos al final tenemos que seguir esa corriente es básicamente por el mercado que nos obliga a eso. ¿Ya? Pero en realidad es muy importante la parte preventivo-promocional, que debería ser la mayor parte de atención. Si nos preguntaran en nuestro medio qué tipo de prevención hacemos en su gran mayoría, hacemos prevención terciaria en nuestro medio, ¿ya? Eso es lo que más hacemos en el Perú. O sea, intentar tratar correctamente. Hasta ahí llegamos. Casi, claro, no digo que no hagamos prevención primaria, la hacemos, pero no en mucha magnitud. ¿Ya? Y prevención secundaria tampoco, es más prevención terciaria, eso tiene que ir mejorando. A ver esta pregunta, ¿qué diría? El diagnóstico precoz del glaucoma, ¿qué es? Prevención primaria, secundaria, terciaria, atención integral, ninguna de las anteriores. ¿Cuál escogerían como alternativa? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Todo lo que sea diagnóstico precoz, desde lo que es cáncer de mama, hacerse un screening para VIH, el diagnóstico precoz de cualquier tipo de enfermedad precoz, dice, viene a ser prevención secundaria, con la idea de que cuanto más precozmente se capte el caso, sea mejor manejado, ¿no? Y esté garantizado la ausencia de secuelas o de complicaciones. Muy bien. Hay otras cosas también que les pueden preguntar y no solamente glaucoma. Una cosa típica es cáncer de cuello uterino. Les van a preguntar el Papa Nicolau, el examen de Papa Nicolau. ¿Qué es? ¿Qué tipo de prevención es? Y están de acuerdo que sería una prevención de tipo secundaria, ¿no es cierto? Porque aquí no se trata de evitar el cáncer, se trata de diagnosticarlo precozmente. Es una prevención de tipo secundaria. ¿Ya? ¿Habría forma de hacer prevención primaria aquí? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿O no? Mejorando estilos de vida, ¿no es cierto? Un poco estilos de vida, de repente haciendo, trabajando con las parejas masculinas también. No, lastimosamente no está estandarizado cómo hacer un diagnóstico de portador de papilomavirus en el varón. No está estandarizado, ni siquiera por PCR. Se puede hacer diagnósticos, pero no está estandarizado hoy en día. Entonces, eso nos obliga a trabajar en la prevención secundaria. Pero ojo, no siempre la prevención primaria es tan ventajosa sobre la secundaria. En el caso de la prevención secundaria para el cáncer de cuello uterino, es una situación bastante costo efectiva, podríamos decir, porque realmente diagnosticadas a tiempo, con un examen Papa Nicolau por lo menos anual, en realidad no debería haber cáncer de cuello uterino, porque he hecho el diagnóstico, he hecho la conización y se acabó, ¿no es cierto? O sea, no debería trascender mucho. El gran problema es que a pesar de que es una situación muy sencilla, no se hace como debería ser o no se informa como debería ser. Pero esta es una de las posibles preguntas de prevención secundaria, ¿no? Cáncer de cuello uterino, ¿ya? Cáncer de cuello uterino. Ya hemos hablado, cuando hablamos de mamografía, lo mismo, es prevención de tipo secundaria, la mamografía, ¿ya? Cuando intentamos buscar indicios de cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué tipo de prevención estamos haciendo? Lo mismo, prevención secundaria, ¿no es cierto? Ese famoso screening de PSA. Y hablando de los screening no se trata de hacer screening para toditos los cánceres también. Lo que se ha demostrado, y eso hay que acordarse bien, es que sí sirve hacer screening, por ejemplo, para cáncer de próstata, ya, para cáncer de colon también, ya. Eso sí está demostrado. Sí vale la pena porque en realidad
costo, eficacia, costo, efectividad, sí se logra de alguna manera, digamos, tener resultados buenos en ese sentido. Porque si vas a hacer screening para todo, o sea, en realidad es mucha inversión para poco beneficio, diríamos, ¿ya? De repente el ejemplo mayor es justamente el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata. El PSA es uno de los pocos marcadores que sí ha mostrado que sirve hacerlo, ¿ya? Entonces sería también una prevención de tipo secundaria. A ver, indique cuál de las siguientes actividades está dirigida a la prevención primaria. A ver, vayamos a retornar hasta lo que es la parte inicial, o sea, prevención primaria. A ver, vamos a analizar uno por uno. Dice, enseñar a un grupo de madres de diabéticos a inyectar insulina. ¿Sería eso prevención primaria? No, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué tipo de prevención sería? Porque podría venir como pregunta, solamente esa alternativa. Si yo enseño a un grupo de madres de diabéticos a que ellas inyecten correctamente la insulina para evitar de que lo inyecten mal, ¿qué tipo de prevención estoy haciendo? Así es, todo lo que es tratamiento con T de terciaria es terciaria. ¿Ya? Es una prevención terciaria con la idea de que el tratamiento sea correcto para evitar complicaciones, para evitar secuelas. ¿Ya? Es prevención terciaria, obviamente. El otro dice realizar el Montox a los escolares. Bueno, esta abreviación cuando encuentran en la literatura se refiere a algo así como escuelas primarias, diríamos aquí, ¿ya? Realizar esta prueba del PPD o Montox, digamos, a escolares de más o menos 10 centros educativos. ¿Qué tipo de prevención estaríamos haciendo? ¿Qué es lo que intentamos? Fíjense, una pregunta tan sencilla como nos va a hacer pensar, ¿ah? ¿Qué es lo que intentamos nosotros ¿cómo les puedo decir? ¿Qué es lo que intentamos descubrir cuando hacemos el Montox? ¿Intentamos diagnosticar la infección o intentamos prevenir la enfermedad? Porque la tuberculosis, acuérdense, la mayoría está infectado, ¿ya? La mayoría ya tiene TBC primaria, que es el resultado de haber inhalado los bacilos a corta edad y haber desarrollado el famoso complejo de Gón y haberlo tenido ahí y haber creado anticuerpos, ¿ya? O incluso con la vacuna uno logra ser PPD positivo. Entonces, realizar una prueba de PPD en escolares será pues con la idea de que nosotros tengamos los basales de todos y ante una eventual situación clínica poder comparar, ¿no es cierto? Ante una posibilidad de diagnóstico tener un basal, o sea, adelantarnos a los hechos. ¿Será una prevención de tipo primaria, creen? Ya la infección está ahí, ¿no es cierto? Aquí se intenta hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Esta es una prevención de tipo secundaria, no es primaria. Si es como que yo les dijera, levante la mano el que no esté infectado con TB. Nadie me puede levantar la mano. Todos están infectados con TB. No desarrollamos la enfermedad, eso es totalmente diferente, ¿ya? Pero la gran mayoría, si no son todos, en nuestro medio, estamos infectados con tuberculosis. Y por eso es que tenemos PPD positivo, ¿no? Bien. El otro dice la supresión de los factores de riesgo. ¿Eso es una actividad primaria o no? Es así, ¿no es cierto? Ya, pero vayamos a ver las otras dos que quedan. Dice realizar la exploración mamaria en mujeres menores de 35. Bueno, vendría a ser una prevención de tipo secundaria y para colmo no es en menores de 35, ¿no? Lo que se aconseja es más bien a la inversa, ¿no? Mayores de 35 podría yo entender, ¿ya? Pero no menores de 35, obviamente. Y el otro es conseguir la reinserción social de los alcohólicos. ¿Qué tipo de prevención sería? Casi de tipo rehabilitación, ¿no? Esta es una prevención de tipo cuaternaria. Entonces, es cuestión de analizar cada cosa. Está claro entonces que cuando hablamos de suspender o suprimir o eliminar, como quieran, los factores de riesgo, evitamos la aparición de la enfermedad y esa es justamente actividad de tipo prevención primaria, ¿ya? Muy bien. ¿Se está entendiendo? Sí, ya. Cuando decimos atención primaria y hablamos de factores de riesgo, es un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Que lo que intenta al final es llegar a un objetivo común. O sea, no es uno solo el camino, sino son muchos que al final nos van a
o sea, van a encaminar a un objetivo común, como es el ejemplo que estamos poniendo acá, o sea, eso es simplemente un ejemplo. No necesariamente va a ser un cáncer bucal, pero hay una patología que nosotros queremos evitar y lógicamente tenemos que trabajar en diferentes situaciones, ¿no? Fíjense cómo hasta en la situación de factores hereditarios a veces se tiene que trabajar, ¿no? En situaciones como nutrición, aquí cuando hablamos de metabolismo, quizás sea peso, sea síndrome metabólico, otras cosas más, la exposición a ciertos agentes, tantos químicos como físicos, o incluso agentes biológicos. La suma de todo eso, como sabemos que puede ser un condicionante para esta patología final, trabajar en cada uno de ellos, eso es prevención primaria o atención primaria, ¿ya? O sea, trabajar suprimiendo los factores de riesgo, ¿ya? Suprimiendo los factores de riesgo. No se olviden de eso, ¿ah? Todo donde encuentren factores de riesgo, eso es primaria. Vuelvo a repetirles, en el caso del policía que interviene a ese ciudadano en estado etílico conduciendo su automóvil, ¿qué está haciendo? Prevención primaria. Está actuando sobre el riesgo para el accidente, está suprimiendo el factor de riesgo que es que una persona conduzca en estado de ebriedad. Ahora, a alguien se le ocurre decir, no está previniendo las complicaciones del alcohol en la persona, esa no es la labor del policía de tránsito. Y si lo vemos así, obviamente podemos pensar que es prevención incluso terciaria, ¿no? Pero en realidad no lo es. A ver, cuando en un paciente afecto de broncopatía obstructiva crónica, o sea, esto podría ser un EPOG, ¿no? ¿Ya? Un paciente que padece de EPOG. Hacemos fisioterapia respiratoria. ¿Estamos haciendo qué cosa? Bueno, obviamente creo que están de acuerdo que no es ni primaria ni secundaria, ¿no? Terciaria, dice todas ellas, ninguna de las mencionadas. ¿Qué opinan? La fisioterapia respiratoria, ¿con qué finalidad lo usarán? Siempre váyanse al objetivo, a la finalidad de la actividad, como les decía, o de la intervención. Ya pónganse en el hecho de que ustedes están atendiendo a un paciente que tiene POG, pan de todos los días. Viene un paciente, tiene POG y tiene su problema respiratorio y le hacen fisioterapia respiratoria. Saben que fisioterapia respiratoria implica a veces nebulizar, ¿no es cierto? Hacer que la persona expectore, de que broncodilate a veces, ¿no? ¿Qué es lo que están intentando hacer? ¿Qué están haciendo en ese momento? ¿Están previniendo, están tratando, están diagnosticando? ¿Qué están haciendo? ¿No es parte del tratamiento la fisioterapia respiratoria o no? ¿O me equivoco? ¿Qué dicen? Claro, ¿no es cierto? Es parte del tratamiento. El paciente con EPOG va a hacer cuadros a repetición y por lo tanto, cuando hacen fisioterapia respiratoria, cuando lo nebulizan, ¿no? Cuando de repente incluso le tratan alguna infección agregada como parte de sus cuadros a repetición, lo que están haciendo es tratamiento, ¿ya? Y cuando hacen tratamiento es de tratamiento, prevención terciaria, ¿ya? Ahora, si estuviesen en el examen, ¿ya? Si estuviesen en el examen, quiero que analicemos así porque de eso se trata. Si estuviesen en el examen, ¿alguien está a favor de que sea prevención primaria? No creo, ¿no es cierto? Está clarísimo. Acá dice que la persona, o sea, descartado la primera alternativa, ¿no es cierto? Ya. Cuando hablamos de que el paciente está afecto de ese EPOC, ya tiene diagnóstico. ¿Están haciendo diagnóstico precoz? No, porque ya tiene el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué están haciendo? Están tratando, ¿ya? Están manejando ese caso. Y eso es tratamiento. Aquí el problema sería si les pusiesen prevención cuaternaria. Ahí les haría dudar algo, ¿ya? Pero en los exámenes, como siempre les he comentado, no van a poner cosas ambiguas porque la idea no es confundir, sino evaluar si responden bien o no. Una prevención cuaternaria, de alguna manera, aquí, invitaría a la confusión. ¿Por qué? Porque si digo cuaternaria, yo podría decir, yo hago fisioterapia respiratoria para evitar más complicaciones de las que ya tiene, ¿no? Y podría pensar que es una prevención cuaternaria, ¿ya? Pero en realidad no. Fisioterapia es parte del tratamiento, del EPOG, ¿ya? Y todo lo que sea tratamiento es prevención terciaria. No se olviden, ¿ya? No se olviden
hablando específicamente de la prevención terciaria, que es lo que nos ha, digamos, motivado la pregunta anterior, otra forma de decirlo, dice mejorar el curso evolutivo de una enfermedad. No es lo mismo decir tratamiento, cuando decimos mejorar el curso evolutivo, porque si lo dejo así sin tratamiento, obviamente el curso evolutivo o la evolución de esa enfermedad va a ir en desmejoría, ¿no es cierto? Entonces, el tratar, el dar tratamiento, el dar lo que tenemos que dar es con la idea de mejorar esa situación. Siempre insistimos en la prevención secundaria como el diagnóstico precoz, siempre insistimos en la prevención primaria, como la minimización de los factores de riesgo, y la cuaternaria, la rehabilitación. No se olviden, terciaria, tratamiento, ¿ya? Todo lo que sea tratamiento. Cuando hablamos, miren, cuando sea cuaternaria, les van a hablar de tratar de recuperar de un daño que ya está hecho. Nunca les van a hablar de evitar. Todo lo que sea evitar todavía puede ser terciaria. En este mismo caso, por ejemplo, si hablas de cuaternaria, podría ser, por ejemplo, que el paciente tenga bronquiectasias y lo van a someter a un acto quirúrgico. ¿Para qué sería? Para eliminar esas bronquiectasias, ¿no es cierto? Y mejorar la calidad. Lo están rehabilitando el daño que ya está hecho. ¿Se entiende? Claro, si hablamos de la cirugía. O sea, el daño que ya está hecho, ahí sería cuaternaria, ¿ya? Pero digamos, en el paciente con EPOG, evitar de repente, o vacunar, ahí está, esa sería otra interesante, vacunar a un paciente con EPOG. ¿Cuál es el objetivo de vacunar al paciente con EPOG? Evitar de que haga cuadros respiratorios infecciosos, ¿no es cierto? En un pulmón ya secuelar, ¿no? En un pulmón ya secuelar. Sería prevención primaria. Para situación del paciente ya tiene el problema, ¿no es cierto? Eso es una prevención de tipo terciaria, ¿ya? O sea, estamos intentando de que no haya complicaciones en el futuro. Miren, es fácil. Prevención primaria, les vuelvo a repetir, prevención primaria es evitar que aparezca la enfermedad. Creo que eso es fácil de darse cuenta. La prevención secundaria, diagnosticarlo precozmente. La terciaria, todo lo que sea tratamiento. La cuaternaria es netamente rehabilitar un daño que ya está hecho, ¿ya? O sea, ese concepto deben de tenerlo y van a ver que cada vez va a ser más difícil que se equivoquen. Entonces, en el caso anterior, obviamente la fisioterapia, como les decía, es parte necesariamente de un tratamiento para evitar complicaciones. No están rehabilitando nada, ¿ya? O dicho sea de paso, con la fisioterapia respiratoria no va a haber regresión del EPOG. Estamos evitando que progrese en todo caso. Bien. El retirarle del tabaquismo a una persona que ya tiene EPOG, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades? ¿Primaria, creen? Si ya tiene el EPOG. ¿Secundaria? Tampoco, porque ya tiene el diagnóstico. ¿Qué es? Es terciaria, porque quitándole el tabaco no están rehabilitando nada. Están evitando que haya más complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? El decirle a un paciente con VIH que debe de continuar usando preservativo porque se puede reinfectar con otra cepa de VIH y causar problemas de resistencia en el tratamiento antirretroviral. ¿Qué tipo de prevención sería? ¿Primaria? O sea, evitar que aparezca el VIH. No, el VIH ya está ahí. Secundaria tampoco, porque el diagnóstico ya lo tiene. ¿Qué sería? Están evitando que haya complicaciones. Terciaria. No, pero digamos para la salud propiamente del... Claro, la prevención primaria sería tendrían que decirles a una persona que no tiene VIH que use preservativo. Eso sería prevención primaria. Porque el factor de riesgo, ¿quién lo va a manejar? Es la persona que no tiene VIH. En palabras simples, ¿quién tiene que cuidarse? El que no tiene VIH, no más bien esperar que el que tiene VIH te cuide a ti. ¿Ya? No. Bueno, mira, de alguna manera va a evitar el contagio si es que una persona que ya tiene VIH use preservativo. Pero básicamente esa recomendación es para esa persona. Acuérdense que se trabaja en personas. Claro, la recomendación es para la misma persona. Por ejemplo, si yo les digo, ya, miren otro ejemplo, persona o mujer con VIH que está gestando y le digo que tome antirretrovirales. Está gestando, ¿ah? Y le inicio tratamiento antirretroviral. ¿Qué tipo de prevención estoy haciendo?
Ahí, ¿cuál es el objetivo final en esa gestante? ¿La misma gestante o el recién nacido? Ese recién nacido. ¿Qué tipo de prevención estoy haciendo? Primaria, claro, estoy evitando que aparezca la enfermedad. Ya, o sea, por eso tienen que fijarse cuál es el objetivo de la actividad. ¿Ya? Lógicamente no va a ser tan complicado, ¿ah? Acuérdense que al final lo que les van a preguntar es así como del glaucoma, cosa muy puntual. ¿Ya? Pero quiero que dominen todos los escenarios para que esto quede claro. ¿Ya? Porque créanme que ha sido una situación de polémica esa pregunta que les comenté de la intervención policial a ese paciente que conducía en estado de ebriedad. Ha sido toda una polémica. Se ha hablado de pregunta mal planteada, etcétera, y en realidad no era. Muy bien. A ver, el realizar lo que están viendo aquí, una fijación externa, ¿con qué objetivo lo estarían haciendo? De que no haya una consolidación viciosa, ¿no es cierto? Que altere el eje funcional, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividad sería? Primaria, no lo es. Secundaria, tampoco. ¿Qué sería? Terciaria. Lógico que es terciaria. ¿Ya? El daño está hecho, lo que están evitando es complicaciones, tratándolo adecuadamente. T de tratamiento terciaria. Ahora, si ya estuviese con, digamos, una consolidación viciosa, un callo vicioso ahí que causa, digamos, limitación a la fisiología normal de ese miembro afectado, indicarían una cirugía para corregir eso, ¿qué tipo de prevención sería? Ahí sería cuaternaria, ¿no? Están tratando de recuperar algo que ya está dado, no están previniendo nada, ¿ya? Rehabilitando, ¿ya? Rehabilitando. El tratamiento del asma infantil, ¿quién sabe? Así les pueden preguntar. Puntual, ¿qué tipo de prevención es? Terciaria también, claro que sí. Todo lo que es tratamiento es terciaria. Y si no, la forma de preguntarse es mucho más directa. Al dar tratamiento a los niños con asma, ¿estoy previniendo que aparezca el asma? No, el asma ya está ahí, ¿no es cierto? Ya no es primaria. ¿Estoy diagnosticándoles de asma? Tampoco, porque ya tienen el diagnóstico, ya no puede ser secundaria, les queda terciaria o cuaternaria, ¿ya? Entonces, entre los dos, el evitar que aparezcan cosas peores sigue siendo todavía prevención de tipo terciaria. Cuaternaria es cuando ya el daño está hecho y trato de mejorarlo, haciendo algunas intervenciones. ¿Se entiende la cosa? Ya. Como les digo, no va a ser